¿Y hay alguna diferencia entre un aceite para moto y un aceite para auto? De las motos son más delgados que para los autos, dicen. No, hay los mismos grados en realidad. Bueno, muy similares, ¿no? Muy similares. Para autos, por ejemplo, tenemos uno comercial que es el 10W40 y para motos tenemos un 1550 o un 1040 en lugar de 1540 que sería para autos. ¿Cómo es? ¿Es igual o no es igual? De la motocicleta se encargan de lubricar el motor y la caja de cambios. Muy bien. ¿Quién ha respondido? Aquí, Ya, muy bien. Ya has aprobado la materia, amigo. Puedes retirarte. está bien, Inge. Bien. Tal como lo dice su compañero, hay una diferencia. Bueno, antes de hacerles la diferencia, es importante ustedes, compañeros, que como técnicos mecánicos sean versátiles, ya tengan la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de máquina, por lo menos a cualquier máquina que tenga un motor a combustión, ¿ya? A lo largo de su vida profesional van a ver que eventualmente alguien les va a pedir que se los trabaje que se lo trabaje en una motocicleta, que se la reparen, o no sé, algún barco, un motor fuera de borda, sin ir muy lejos, una máquina para cortar pasto, una sierra eléctrica, un generador de energía eléctrica, un compresor de combustión, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ser versátiles, tienen que tener la capacidad de poder analizar su funcionamiento y poderlo diagnosticarlo o reparar. Ya los motores a combustión interna funcionan todos igual. Necesitan aire, combustible y chispa, nada más. Bueno, algunos tendrán un funcionamiento más complejo o unos un funcionamiento mucho más sencillo, como en el caso de los generadores, por ejemplo, que tienen carburadores más pequeños, algunos son de dos tiempos, etcétera, ¿no? Bien, y volviendo al caso de las motocicletas, tal como lo decía su compañero, el aceite de una motocicleta se encarga de lubricar la transmisión y también se encarga de lubricar el motor propiamente. Ya no en todas las motocicletas. En las motocicletas de elevada cilindrada, estamos hablando de 800, 1000, 1300 centímetros cúbicos. Tienes la caja separada del motor, tal como lo tuvieras en un motor a perdón, en el motor de un vehículo, ya, o en un vehículo. Entonces, en ese tipo de motocicletas, tú puedes utilizar el aceite de un vehículo sin ningún problema. Pero en las motos que nosotros estamos acostumbrados a ver en la calle, las chinas, etcétera, el aceite se encarga de lubricar tanto el motor como la transmisión. Sí, la transmisión está compuesta por engranajes al igual que el motor, pero el detalle es que el sistema de embrague de las motocicletas está compuesto eh, está compuesto por discos, ¿ya? No sé si han visto los discos de una caja automática alguna vez. Hay discos metálicos y discos de cartón. Y el problema es que si ustedes utilizan un aceite de motor, este aceite de motor no reúne las propiedades para ser compatibles con ese cartón, ¿ya? Entonces el problema está en el embrague de la motocicleta, que es de cartón, bueno, formado por discos de cartón y discos de metal. Les voy a mostrar.
Bien, esto que están viendo ustedes, por ejemplo, en esta imagen, este es el embrague de una motocicleta, ¿ya? Que fíjense, está compuesto por discos de cartón intercalados con estos discos que son de metal. Entonces, un aceite convencional o un aceite para motor, como les decía, no es compatible para poder funcionar con este material de cartón. Por tanto, si tú le vas a colocar un aceite de motor a tu moto, puedes provocar que no embrague bien o que tenga un desgaste prematuro. Entonces, los aceites de motocicleta diseñados para trabajar con motocicleta, se supone que tienen propiedades para poder ser compatibles con el cartón, para de esta manera poder cuidar tu embrague y hacer que no patinen estos discos, ¿ya? En alguna situación de emergencia sí se puede utilizar aceite de motor en la moto, pero no es recomendable. Incluso cuando tú vas ahí a la Calatayud a comprar aceite para moto, te venden el aceite que es para auto, solo que en lugar de venderte el de 4 litros, te venden el aceite que es de litro. Ya ahí la gente compra, pero el daño que le están provocando, o sea, no saben del daño que le están provocando a su motocicleta. ¿Y eso cómo se da cuenta, Lice? En la etiqueta te dice si es para moto. Debería decir moto. O sea, en la Si etiqueta, lo cambian, si lo cambian de envase. Eso, si me dan en un envase así de moto, pero es el de auto, ¿cómo me daría cuenta, Lice? en realidad no tienes cómo darte cuenta. Lo único que tendrías que fijarte es que tenga el sello, ¿no? Ustedes saben que el aceite tiene un sello hermético, ¿ya? Entonces deberían ustedes fijarse que no esté alterado, ¿ya? Y hablando justamente en ese sentido, es bueno que sepan que acá en nuestro medio hay un montón de aceites falsificados. Ya, entonces mucho cuidado con el lugar donde compran su aceite. Por otro lado, hay aceites reciclados, ¿ya? Y algo que también sucede, sin embargo, que no está mal, es que existen comerciantes, por ejemplo, de la calle Benjamín Blanco, que lo que hacen es traer un contenedor entero de cierta marca de aceites, ¿ya? Y cuando tú vas a comprar tu aceite, te dicen, no, que es un aceite nuevo, que recién ha llegado, que no sé qué, ¿no? Entonces, eso es mentira. Lo que pasa es que probablemente estos señores han visto la oportunidad de comprar un aceite de una marca cualquiera a un precio bajo, entonces se han traído un contenedor completo de esta marca de aceite, ¿ya? Entonces, este aceite no es ninguna garantía para su motor. Lo mejor que pueden hacer es irse a lo seguro, comprarse un aceite de yacimientos o comprarse un aceite de alta calidad, pero que sea de una marca reconocida, como por ejemplo Castrol, como por ejemplo Shell, no sé, Amali, entre otros, ¿no? Que seguramente ustedes ya los han visto. Hasta en Castrol hay trucho, dicen. Hay trucho, sobre todo en las marcas de alta gama, ¿no? En Castrol hay trucho, en Shell, en Motul también hay trucho. Y Mucho lamentablemente hay que, peruano. sí, entonces lamentablemente hay que tener mucha experiencia en cuanto al envase, porque el líquido mismo, difícil que tú por ver o por tocar el aceite, tú te des cuenta si es trucho, ¿no? Entonces tendrías que tener mucha experiencia en cuanto al envase, a ver las letras, el color, los sellos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mucho cuidado donde ustedes vayan a comprar su aceite. Bien, entonces, Comprar los aceites a granel para echar a las motocicletas. Sobre todo esto pasa en las provincias, ¿no? Porque hay momentos en que se baja el aceite, se le aumenta directo aceite de granel. sí, exactamente, exactamente. Bien, bueno tu comentario. El problema de tener aceites a granel
o utilizar aceites a granel es que cuando te venden no toman el mínimo cuidado de limpiar el envase, ¿ya? Entonces tú cuando estás echando el aceite a granel a tu motocicleta o a tu vehículo, estás introduciendo partículas, estás introduciendo, no sé, polvo, estás introduciendo cabellos, estás introduciendo cualquier cosa. Entonces, esto obviamente va a producir un desgaste prematuro en tu motor. No es que el aceite de granel sea malo, en realidad es de la misma calidad que un aceite que te venden de 1 litro en una presentación de 1 litro, un aceite de 4 litros. Es exactamente lo mismo. Pero el problema es este que les estoy diciendo, que todo el tiempo meten el embudo, meten el envase para poder separar y venderte, etcétera. Y ahí es donde están introduciendo partículas. Y estas partículas al final lo que van a hacer, va a ser rayar las paredes del cilindro y los demás componentes del motor. Ese es el problema de los aceites a granel, ya es como las croquetas de tu perrito. Las croquetas que te venden por quintal son exactamente iguales a las que te venden de a 1 kilito. El detalle está en que las que te venden por quintal o por gangocho a granel, la señora que te vende su jarrita o donde saca las croquetas, la tiene pues en cualquier parte, está metiendo un montón de microbios y demás cuestiones a las croquetas. Exactamente lo mismo. Ese es el cuidado que hay que tener cuando uno compra las cosas a granel. Bien, hablando un poquito acerca de la capacidad de del motor, siempre tengan cuidado y presten atención a cuánto aceite permite su vehículo, cuál es su capacidad, ¿ya? En el mercado te venden en presentaciones de 1 litro y presentación de 1 galón o 4 litros, ¿ya? 1 galón equivale a 3.74 litros, que es casi casi 4 litros. Pero hay otras marcas que directamente te venden esos 4 litros. Ahora, no vayan a creer que todo el galón va a entrar a su vehículo, sino que ustedes tienen, si es que ustedes no saben, tienen que buscar en internet la capacidad de aceite que tiene ese vehículo. En motores, por ejemplo, de 1600 de cilindrada, entra 1 galón, ya, pero no en todos los de 1600. En algunos de 1600 entra menos. Entonces te sobrará medio litro. Para los motores de 2000 de cilindrada entra 1 galón y un poquito más. Sin embargo, tú puedes trabajar solamente con 1 galón. Por ejemplo, en mi auto, que es un RAV4, entra 4 litros y medio. Pero yo le pongo solamente 4 litros por no comprarme 1 litrito más. Ya no hay ningún problema, porque en la varilla yo puedo corroborar si estoy en el máximo o estoy en el mínimo. Y se supone que debería estar entre el medio hacia el máximo, ¿ya? Cuando yo le coloco los 4 litros, estoy del medio para arriba. Entonces no hay ningún problema. Decíamos que cuando tú le pones más aceite del que debería a tu motor, corres el riesgo de que puedas reventar tus empaquetaduras o puedas reventar tus retenes debido a una sobrepresión que se genera el exceso de aceite. Entonces, mucho cuidado también con ese aspecto. Dicen, también hay buscadores, ¿no? Por ejemplo, en Liqui tiene su buscador, pones el modelo de tu auto, el año, todo lo que necesitas, lo que te pide, y te muestra todos los tipos de aceite que pueden entrar, tanto de radiador, agua de radiador, todo te aparece. Exactamente, sí. Tal como lo dice su compañero, hay buscadores que te da el fabricante de aceite. Ahora, cuando ustedes se van, por ejemplo, al Autodata o al Michelin demás, que son softwares que te permiten obtener datos acerca de cualquier tipo de motor, ya sea para la sincronización, diagramas eléctricos, reparación, holguras, etcétera. En esos programas también tú puedes obtener el dato de cuánto aceite entra a tu motor. Pero lo más fácil que pueden hacer es echar medio galón, o sea, 2 litros,
y fijarse cómo está su varilla. Ya, y si es que les falta aceite, progresivamente vayan echando y vayan controlando con la varilla. Esa es la forma más rápida de poder colocar la cantidad de aceite necesaria. Bien, pasamos entonces a los métodos de lubricación. Se denominan sistemas de lubricación o métodos de lubricación a los diferentes métodos para distribuir el lubricante por las piezas del motor. Dependiendo del tipo de motor, tipo de combustible, tipo de fabricación y otros muchos factores, un motor puede utilizar uno u otro sistema de lubricación. Aquí también deberíamos incluir el año, ¿ya? Porque en los vehículos antiguos no se tenía una bomba de aceite. Veamos entonces los más comunes. Fíjense, a ver, ¿qué tipo de sistema de distribución tiene este motor? SB. SB, muy bien. Entonces, fíjense que este motor, por ejemplo, carece de bomba de aceite. Sistema de lubricación o método de lubricación por salpicado o barboteo. La lubricación por barboteo es una técnica de lubricación utilizada en viejos motores a combustión, basada en que el propio movimiento del motor era suficiente para llevar el aceite a las zonas más necesitadas de engrase o de lubricación. El aceite del fondo del cárter era recogido en su giro por unas pequeñas cucharillas, ya que son estas, situadas en la cabeza de la biela, lo que nosotros llamamos tapa de biela. Ya entonces en las tapas de biela se supone que habían estas aletitas que permitían salpicar el aceite a las diferentes partes del motor. La velocidad de giro de las bielas generaba una constante salpicadura de aceite lubricante dentro del cárter del motor llamada niebla, que posibilitaba que el aceite llegara prácticamente a cualquier elemento y rincón del cárter. Fíjense, en este caso, por ejemplo, de los motores SB de válvulas laterales, que habíamos dicho que también se llaman motores de cabezas planas, no tenemos necesidad alguna de que el aceite llegue hasta la culata. ¿Por qué? Porque nuestras válvulas están en el bloque. Lo que me interesa a mí es que el bloque esté bien lubricado y con aceite permanentemente. Ya, entonces, por eso es que era suficiente con que yo en las tapas de biela tenga esas aletitas o cucharillas para que puedan formar esta niebla. Este tipo de lubricación de motores fue quedando obsoleto a medida que los motores evolucionaron en prestaciones y requerimientos. ¿Ya? Hemos dicho que los motores SB son ineficientes porque la mezcla aire-combustible, fíjense que tiene que hacer una carrera ascendente, es decir, que tiene que ir en contra de la gravedad para poder llegar a la cámara del cilindro. Además que eran motores poco eficientes. Entonces dice, dando paso a la lubricación forzada o a presión, donde ya incluyes una bomba de aceite. Bien, fíjense, entonces en este otro caso tenemos otro ejemplito, sigue siendo un motor SB, fíjense, donde la tapa de la biela tiene su correspondiente cucharilla o su paletita, y la idea es que vaya haciendo salpicar en todo lo que es la parte baja del motor y el cárter. Ya aquí igual pueden fijarse. Sistema de lubricación por barboteo o salpicado. Bien, entonces decíamos que prácticamente el sistema de lubricación por barboteo o salpicado era para los motores SB, porque yo no tenía la necesidad de que el aceite llegue hasta la culata, ya que en ella solamente estaba la bujía y la cámara de combustión. Entonces, a partir de que los motores comienzan a tener mayores rendimientos
consecuentemente tenían mayores requerimientos en cuanto a la lubricación, y ahí es donde aparecen los sistemas de lubricación por presión, donde se incluye una bomba. El sistema de lubricación por presión proporciona un caudal de aceite que circula por las canalizaciones del bloque y la culata. El aceite es almacenado en el cárter, de ahí es aspirado por la bomba y lo impulsa. Atraviesa el filtro y circula por las canalizaciones del motor para lubricar todos los puntos necesarios y caer nuevamente al cárter. Ya el día de ayer les decía, bueno, hoy también, que el mayor desgaste del motor se genera al momento de arranque, porque se supone que todo tu aceite se ha escurrido al cárter. Y durante un breve periodo de tiempo, tu motor está funcionando sin aceite. Dice, los elementos que se engrasan a presión son los apoyos y los puños del cigüeñal, apoyos del árbol de levas, eje de balancines, pie de biela y bulón en algunos casos. En los motores actuales, debido a las exigencias mecánicas a las que están sometidas las piezas en movimiento, se hace imprescindible una excelente lubricación. Esto se logra con el tipo de lubricación del motor forzada o a presión por una bomba de aceite accionada por el movimiento del cigüeñal, que se encarga de generar presión y caudal suficientes para hacer llegar el lubricante a través de las canalizaciones especiales a todas las partes que necesiten lubricación. Bien, dentro de la lubricación por presión tenemos dos tipos. La primera de ellas es la lubricación por cárter húmedo, ya que abarca, podríamos decir, un 90%, que es lo que todos conocemos. Un cárter que es cóncavo, que es como un plato donde se almacena el aceite, y además tú tienes una bomba. Ese es de cárter húmedo. Sin embargo, hay motores, motocicletas y, bueno, en general vehículos que tienen un sistema de lubricación por presión, pero de cárter seco. Enseguida lo vamos a ver. Bien, lubricación forzada por cárter húmedo. En este tipo de lubricación del motor, el lubricante es almacenado en un depósito llamado cárter. El circuito comienza en una bomba de aceite que conduce el lubricante a presión a todas las partes que se necesiten lubricar. La bomba se encuentra sumergida en el depósito del lubricante o en el cárter, la cual es comandada por el cigüeñal, estábamos diciendo. Succiona el lubricante a través de una rejilla que nosotros llamamos tamiz o también llamamos colador. Está prevista para recoger las impurezas más grandes que pudiera tener el aceite lubricante. Luego es enviado a presión a un filtro. La bomba propiamente lleva, por si acaso, una válvula de regulación de presión máxima, ¿ya? Para poder evitar sobrepresiones. Entonces, este es un diagrama, o bueno, el circuito de lubricación de aceite. Fíjense, comienza en este caso en el cárter. Mi cárter se supone que debería estar por este sector. Y esto que vemos aquí sería el tamiz o el colador, ya que decíamos que permite filtrar las partículas más grandes. Cuando ustedes están comenzando a hacer trabajar un motor 0 kilómetros, en algunos casos quedan rebabas en las diferentes partes del motor, como por ejemplo en el cigüeñal queda una rebabita aquí, ya quedan rebabas como parte del mecanizado que han tenido estas piezas. Entonces es normal que en los primeros kilómetros de un motor encuentren piezas que sean del tamaño, de un tamaño relativamente grande, ya. Por ejemplo, del tamaño de un grano de quinoa, por ejemplo. Entonces es normal porque esas rebabas se están desprendiendo. Ya, entonces para filtrar partículas de ese tamaño tenemos al tamiz. Entonces la
bomba se encarga de succionar del cárter el aceite y fíjense el número 9, que es la válvula de sobrepresión que tiene la misma bomba, se encarga de, en lugar de enviarlo hacia el circuito de lubricación como tal, el aceite lo expulsa a través de este bypass, ¿ya? Para que no hayan sobrepresiones. Entonces continúa el aceite y llega acá a lo que algunos motores tienen, no en todos los casos, hay algunas motos también que tienen, a este señor que se llama radiador de aceite. Ya es más común verlo en las motos que en los autos, pero la mayoría de los vehículos no lo tienen. Bien, de ahí continuamos el circuito y llegamos al filtro de aceite. Este filtro de aceite se encarga de retener las partículas más pequeñas. Fíjense que también tiene una válvula de sobrepresión, el aceite, el filtro. De ahí continúa el circuito y se va a los puños o a los apoyos, a los puños de bancada o a los apoyos del cigüeñal. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. De ahí, de forma diagonal, se va a los puños de biela. Fíjense, entonces concluimos, no sé si han visto que los cigüeñales tienen orificios por donde circula el lubricante, ¿ya? No son piezas macizas, sino que tienen taladros o perforaciones. Bien, dentro del propio bloque del motor, en este caso, tenemos un conducto de derivación que va a ir hacia la culata, ¿ya? Sube hacia la culata, perdón, antes de subir a la culata, en algunos casos tenemos estos que son pequeños inyectores, que se encargan de inyectar el lubricante a la parte posterior de los pistones. En algunos casos, ya no es en todos los casos. Bien, entonces sube el aceite hasta la culata y ahí yo voy a poder tener lubricación en el árbol de levas. Ya sea para sus apoyos o también para los botadores hidráulicos. Si es que yo tuviese botadores hidráulicos, ¿ya? Hemos visto las canalizaciones que puede haber en la culata para que puedan trabajar estos botadores. Bien, acá, por ejemplo, tenemos igual un circuito de lubricación. Fíjense, comenzamos acá en la bomba. Comenzamos acá en el cárter, tenemos al tamiz, vamos subiendo, tenemos la bomba. Y ingresamos al filtro, por acá. Filtramos todas las impurezas y continuamos el circuito hacia un radiador de aceite. Del radiador de aceite tenemos una derivación. Por un lado yo me voy a ir hacia la culata y por otro lado me voy a ir hacia lo que sería el cigüeñal y los inyectores que van a lubricar la parte posterior de los cilindros. Ahora, en este caso, por ejemplo, fíjense, tengo un turbo, ¿ya? Entonces, el aceite también tendrá que ir hacia el turbo, lubricar el eje. Es muy importante. Cuando ustedes tienen motores con turbo, directamente el aceite mineral no les va a servir, ¿ya? Deberían ustedes estar utilizando aceites semisintéticos o aceites full sintéticos que sean delgados, del orden de 1040 para abajo. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque los turbos tienen un ajuste bastante preciso, tienen holguras mínimas. Y el eje que tiene el turbo en su turbina gira más allá de las 10.000 revoluciones, hasta 20.000 revoluciones por minuto. Entonces, es necesario que si ustedes tienen un motor turbo, cuiden todavía más su motor, ya su sistema de lubricación. Vale la pena que inviertan más en un buen aceite. Bien, entonces decíamos que va a subir a la culata y ahí va a lubricar todo lo que es el árbol de levas
Y si es que yo tuviese taqués hidráulicos, también se encargará de llenar a los taqués hidráulicos. Y bueno, por otro lado, voy a tener un conducto de retorno que nuevamente va a botar mi aceite hacia el cárter. Bien, entonces vamos a ver un diagrama, otro tipo de diagrama del circuito de lubricación. Entonces, fíjense, del colador de aceite o del tamiz, paso a la bomba de aceite. De la bomba de aceite, paso al filtro de aceite para filtrar las más pequeñas partículas. Del filtro de aceite, yo me puedo ir a dos lados. En primer lugar, al enfriador de aceite, si es que yo tuviese enfriador de aceite. Y por otro lado, me voy hacia la cadena de distribución, porque si yo tengo un mando de distribución por cadenilla, necesitaré pues lubricación. Después del enfriador de aceite, ya estoy en el conducto principal, donde van a salir diferentes derivaciones. Una derivación irá a los cojinetes, al cigüeñal, todo lo que es la biela y el cojinete de biela. Otra irá a la válvula de descarga, al surtidor de aceite y al pistón. Ya estamos hablando de los inyectores. Otro irá al turbo y otro irá hacia el aceite de la culata. Ya estábamos hablando del árbol de levas y de los taqués hidráulicos. Y todos estos van a tener un conducto en común que va a ser el de retorno, que va a llevar el aceite nuevamente al cárter. Los motores en algunos casos que llevan enfriador de aceite también van a llevar un ventilador para poder extraer el calor, igual que el radiador de agua. Entonces, por ende, van a necesitar un termostato e incluso también irán a necesitar un termoswitch para poder encender a los ventiladores. Bien, fíjense, estos pequeños inyectores los hemos visto también acá. No sé si se puede apreciar, son inyectores que van a lubricar toda la parte baja del pistón. Y por otro lado, en las bielas, no sé si han tenido la oportunidad de verificar que las bielas no son piezas sólidas, no son piezas macizas, sino que internamente tienen taladros o perforaciones que van a permitir que la lubricación llegue en algunos casos hasta el bulón. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Ya, muy bien. Entonces, vamos a darnos nuevamente un receso y volvemos a las 9:10. 9:30, dijo Alicia. En media hora, perdón, en 10 minutos volvemos a la reunión.